Buenas noches María, buenas noches oyentes, último viernes de julio y aquí estamos una vez más con la parte teatral, nuestra columna teatral. En esta oportunidad les voy a compartir una obra de teatro muy interesante que he visto que se llama El Fixer, que está en El Tinglado, Mario Bravo 948, autoría de Mario Diamant. Actúan Enrique Dumont, Edgardo Moreira y la dirección es de Daniel Markov. El Fixer es una obra situada en nuestros días de pandemia, así de sencillo, en las cuales dos argentinos se encuentran en un bar en Miami, ¿no? Entablan un diálogo entre ellos que comienza siendo así muy fortuito, pero termina siendo bastante buscado entre ellos, ¿no? Un periodista y el Fixer. A lo largo de la conversación, ellos van puntualizando mucho sobre la década del 90, pero también es cierto de que hay temas muy importantes, más actuales, como por ejemplo la muerte de Nisman. El Fixer se define como un arreglaquilombos, mientras que el periodista obviamente intenta sacarle la mayor cantidad de información posible. Este arreglaquilombos en realidad dice ser un agente secreto de la CIA. ¿Cuánto habrá de cierto o no en este personaje? Es muy difícil saberlo. De hecho, la obra nos permite tener ahí algunas preguntas por decir. Por ejemplo, si todo hombre tiene un precio. ¿Qué estaría de ser así investigando este periodista para que el Fixer quiera entablar una conversación con tantos detalles? Es decir, son preguntas que nos van quedando, una obra muy interesante. Hemos tenido la posibilidad, por medio de la prensa, de Duche Zárate, de poder hacerles preguntas a estos dos grandes actores. ¿Cuánto en verdad le cree Enrique Dumont a la existencia o vivencia de este Fixer? Enrique Dumont cree en la existencia de este tipo de personajes, que los hay, de hecho está comprobado que hay este tipo de personajes espías, personajes de los servicios de inteligencias que hacen tejes y manejes y que hacen carpetazos y manejan información y aprietes. Eso sin duda existe, sin duda. En cuanto a las vivencias del Fixer, bueno, Enrique Dumont creería que podrían ser ciertas. Sí. ¿Qué otra pregunta Enrique Dumont le pasaría al periodista para que le haga el Fixer? Evidentemente al personaje del Fixer no le entra una bala. Tienen como una coraza, no les importa nada. A este Fixer no le importa nada. O sea, le diría que le pregunte cómo puede convivir con esa miserable vida que vive hoy día. Algo en la obra dice, ¿no?, que no puede dormir bien de noche, pero no puede dormir bien de noche porque lo descubrieron, porque cayó en una trampa. No es que no puede dormir de noche por la gente a la que apretó, por el daño que hizo en general. Le diría que le pregunte cuán miserable, cuánto más miserable se puede ser y cómo puede convivir con esa miserabilidad, ¿no? Algo que yo me pregunto también para el resto de estos personajes oscuros y siniestros que existen en nuestra querida Argentina. Agradecemos enormemente a Enrique Dumont. Recordemos entonces que hace del periodista y Edgardo Moreira hace del Fixer. Edgardo Moreira. ¿Cómo ha sido la creación de este personaje tan particular o atípico de la vida cotidiana como lo es el Fixer? Querido Sergio, voy a tratar de
de sintetizarte un poco el proceso de exploración y de construcción de mi fixer. Bueno, lo primero que me pasó cuando leí el texto, me asaltó la pregunta de cómo voy a hacer para decir todo esto, todos estos nombres, estos lugares, estos episodios, sin que sea aburrido, tedioso y que suene solamente información. La respuesta me apareció en los ensayos porque me propuse tratar de sorprender al actor que tenía delante, ¿no? O sea, sorprenderlo aquí, que yo dije, bueno, si lo puedo sorprender a mi compañero, voy a sorprender al público también. Y ahí empecé a proponer distintas cosas y que el director fue definiendo si quería o no quería. Entonces aparecieron las cartas, empecé a jugar, otro día propuse un truco de magia que no quedó. Después empecé a cantar y empecé a cantar un tango y después canté una comedia musical porque me pareció que tenía que ver y eso quedó. Después empecé a cantar una canción de Frank Sinatra y cosas que fueron quedando de la misma manera que yo venía observándolo a un personaje, porque viste que los actores tomamos de la realidad, observamos y copiamos y después con la imaginación hacemos un mix. Bueno, y yo lo venía siguiendo al Turco Asís en el programa que conduce Novarecio, y de Asís le tomé algunos gestos que hace con las manos, una ampulosidad y un histrionismo para contar esas informaciones que son como de un tipo que viene del más allá y que tiene una visión omnisciente y sabe todo, la ironía. Y empecé a capturar. Con eso me pasó una cosa muy singular, una pequeña anécdota en el medio de esto. Vino a ver la obra Novarecio, que le encantó, y al miércoles siguiente yo estaba mirándolo en el programa y él me escribe y me dice: qué increíble, lo estoy reporteando a Asís y me río porque me acuerdo de vos en el escenario, ¿no? Haciendo el fixer, imitándolo a él. Bueno, o sea, como que se había dado vuelta como un guante y resulta que él me estaba contando a mí lo que le pasaba cuando veía al entrevistado original de lo que yo había hecho en la ficción. Bueno, estas cosas se dan. En base a esto, digamos, construí toda una parte muy histriónica del personaje, a lo cual después le fui inyectando la parte tenebrosa, digamos, porque el personaje obviamente es un personaje muy oscuro, retorcido, que ha estado involucrado sea con su imaginación o con su mitomanía, o sea desde la realidad, pero en cualquiera de los casos estuvo conectado con desapariciones, atentados, asesinatos, en fin, cosas muy, muy tremendas del alma humana. Y esta sensación de poder, ¿no? De poder sobre el otro, de amenazar al otro, de ser peligroso. Y entonces fui inyectando eso en determinados momentos donde lo que hacía era como congelar el movimiento del cuerpo y solo ponía la intención en la palabra, que eran 2 o 3 palabras o una frase, y esperaba la respuesta del otro. Y con eso se recortaba muy claramente la amenaza que significaba este personaje, lo inquietante y lo, digamos, imprevisible, que yo creo que eso es lo que se va generando, ¿no? En el público no sabe bien para dónde disparar, si se tiene que reír o si el tipo es un chanta o si verdaderamente es uno de los servicios, si es un asesino, si no lo es, si es solamente un mitómano. En fin, esto fue más o menos lo que yo fui construyendo, y la verdad es que he tenido hasta ahora de manera unánime una respuesta muy, muy elogiosa, tanto del público como de la crítica, y a todos les ha gustado y les ha traído mucho. Así que bueno, espero haber respondido tu pregunta y no haber sido muy, muy extenso. Desde ya, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por la generosa devolución que nos hiciste,
y un gran abrazo y un saludo muy cálido para todos tus oyentes. Para finalizar, agradecemos una vez más a Enrique Dumont y a Edgardo Moreira, que hacen esta excelente obra, El Fixer, en el Tinglado, todos los días sábados a las 20 horas. Es una obra más que interesante que se fue ensayando en época de pandemia, y festejar, ¿no? Ver el producto terminado, poderlo ver y hacerlo de manera presencial es un orgullo, tanto para todos los involucrados en la compañía seguramente, y para nosotros los espectadores que podemos asistir una vez más con protocolo, cuidado mediante, a una sala de teatro. María, oyentes, espero que les haya gustado esta reseña sobre la obra El Fixer, y nos estamos encontrando nuevamente el último viernes del mes de agosto y veremos qué traigo entre manos. Abrazo grande, muchísimas gracias, buen comienzo de mes. Afuera es noche, con la conducción de María Inés Senabre.